Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 4 al 7, y así dice la poderosa palabra de Dios. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel, y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El título para este mensaje de hoy es Nuestra oración cuenta. ¿Qué sucede? Para entrar un poquito en contexto. Herodes era el rey en ese momento y tenía jurisdicción sobre Israel y con el ánimo de ser popular y de querer agradar a la gente, a los judíos sobre todo, cogió y encarceló a Pedro, porque bueno, los judíos religiosos de esa época, los que no creyeron que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo, pues obviamente estaban en contra de lo que enseñaba Pedro. Pedro estaba enseñando el Evangelio de Jesucristo, ese que todavía hoy en día es vigente. Entonces fue encarcelado, y miren que tenía aproximadamente unos 16 soldados, estaba en una prisión encadenado a 2 soldados, en fin. Pero aquí hay algo que es fundamental, y dice que la iglesia oraba constantemente. Mi gente, mis hermanos, la iglesia no son estas paredes, no, eso no es la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Todo lo que hemos creído a Jesucristo, que hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que hemos decidido llevar una vida guiada por su Santo Espíritu, glorificando al Padre, esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Dios. De hecho, la iglesia primitiva, que fue la iglesia de Jesucristo, que empezó a caminar una vez que Él resucita y se va a los cielos, ellos no tenían un templo donde congregarse. Se congregaban en las casas de uno, primero en la casa de Juanito, después en la casa de Pepito, después en la casa de Tatiana, después en la casa de Lucho, en fin. En la casa de cada uno de los hermanos se reunían, no tenían un templo fijo. De hecho, ahora en estos tiempos de pandemia, eso volvió a resurgir. Claro, no nos podemos reunir de manera física, pero de maneras virtuales nos hemos reunido, y no ha sido en un templo físico. Entonces la iglesia de Jesucristo oraba fervientemente por Pedro. Y miren lo que sucede. El Señor, de una manera espectacular, libera a Pedro, rompe esas cadenas y él sale. Les invito a leer todo ese capítulo para que vean mejor, se empapen mejor de todo lo que sucedió después. Entonces, trayéndose hoy en día, hay muchas personas que quizás tú no les ves unas cadenas físicas, unos grilletes físicos, pero tienen cadenas o ataduras que los mantienen a una vida sometido de angustias, de tristeza, de depresión, de necesidad, cadenas de opresión, cadenas de inmoralidad sexual, cadenas de desenfreno, de alcoholismo, drogadicción, en fin, y ahí podemos hacer referencia a todas las grandes ataduras a las que los seres humanos podemos someternos si descuidamos nuestras vidas. Y ahí es donde llega a surgir el poder de la oración, el poder de la oración de un pueblo que cree en Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros vayamos a orar delante de Dios, tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, creer en Dios y creerle al Señor. Ir con esta fe, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias, petición y ruego. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. La Biblia también nos enseña que
las armas de nuestra milicia, es decir, de su iglesia, no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas, de todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Entonces, fíjense, no subestimemos nuestras oraciones. Si podemos orar por nuestras necesidades, excelente, pero también oremos por las necesidades de otros. Eso es lo que se llama muy comúnmente la intercesión. No interceder, no es que nosotros seamos intercesores de salvación, no. El único intercedor de salvación entre nosotros y el Padre Jesucristo, pero interceder en cuanto a orar por las necesidades de otros. La Biblia nos enseña, mismo Jesús nos enseñó en su evangelio que debemos llevar las cargas unos de otros, y una de esas maneras a través de la oración. Podemos orar por otras personas. Si organizamos grupos ahora de manera virtual, que es muy sencillo, o con una simple llamada, una llamada tripartita o de 4, de 5, 6 personas, dependiendo de los que se quieran unir, podemos orar por las necesidades unos por otros y aún por las necesidades de personas que no estén en esa llamada. Y así como sucedió en ese momento que la iglesia oró fervientemente al Señor por Pedro, por su causa, y fue liberado, así también hoy nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo que obró en Pedro, también el que obra en nosotros y a través de nosotros para orar por las necesidades de otros y que esas cadenas sean quebrantadas y que esas personas sean libres. Y una vez que esas personas sean libres, también puedan orar por otros y levantar y ayudar a otras personas. La persona que es espiritual nunca va a señalar y a destruir a alguien que esté en necesidad o en alguna atadura. Al contrario, va a buscar las maneras en el Señor para levantar o restaurarlo y que esta persona a su vez en el tiempo de Dios también pueda ser un ayudador de alguien más. Mis hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Sigamos orando unos por otros. Sigamos orando por nuestra nación, por nuestra ciudad. Sigamos orando. Porque también la Biblia nos enseña que nunca cesemos de orar, que oremos sin cesar. Vamos a orar. Padre de la gloria y bendito Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó por nuestra salvación. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos lleva a toda verdad, que es nuestro ayudador y nuestro consolador. Padre, ayúdanos cada día a tener esa iniciativa de orar los unos a los otros, Señor, porque sabemos que en tu oración hay libertad, hay poder para destrucción de fortalezas, Señor, para liberar a las demás personas, Padre Bello. Sé tú colocando sabiduría en nuestras oraciones, Señor, y ayúdanos a llevar una vida coherente con lo que estamos, Señor amado, diariamente aprendiendo de ti. La gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que Dios les bendiga y recuerden, nunca subestimemos nuestras oraciones al Señor y más también cuando lo hacemos por otras personas. Que Dios les bendiga.